Corrí desesperada por los pasillos del Hospital General de la Ciudad de México cuando me dijeron que mi hijo estaba en coma tras un colapso cardíaco repentino. Justo cuando estaba por entrar a la habitación donde él se encontraba, una enfermera corrió y me sujetó del brazo con fuerza, jalándome hacia otra sala, y susurró urgentemente: «Escóndase ahora. Confíe en mí, es por su bien». Me quedé congelada detrás de la puerta de la habitación, con el corazón acelerado. Un minuto después, lo que escuché me hizo helar la sangre. Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios desde dónde está viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Recuerdo haber dejado caer mi bolso al piso y casi sin pensar lancé dinero al taxista que me llevó a ese lugar de traumas y milagros. Cada paso retumbaba en el suelo, cada mirada al reloj era una condena. Intenté llamar a Valeria, mi nuera, una y otra vez. No contestó. Apenas pude dejarle varios mensajes de voz quebrados, implorando respuestas que nunca llegaban. La relación con Valeria nunca fue fácil. Rodrigo la presentó hace 4 años, y enseguida noté en ella algo silenciosamente calculador. Sonreía apenas lo justo, decía palabras correctas sin emoción. Sus ojos huecos nunca me encontraron de verdad. Siempre sentí que evaluaba, pesaba cada gesto mío. Me obligué a ignorar ese calambre en el pecho y a aceptar que Rodrigo estaba ciego de amor. ¿Quién era yo para interponer sospechas entre él y su felicidad? Por él, soporté cenas llenas de silencios y abrazos que ardían de frialdad. Fingí no notar sus olares sobrantes, suspiros fugaces de desdén cada vez que intentaba participar. Él jamás vio lo que yo vía, y yo no permitiría convertirme en la madre insoportable. Pero los últimos 2 años fueron diferentes. Rodrigo dejó de visitarme los domingos. Las llamadas se volvieron cortas, insípidas. Siempre había excusa, mucho trabajo, Valeria indispuesta, compromisos interminables. Sabía que la vida de los hijos es eso, distanciarse. Pero nunca imaginé lo abismal que puede ser el vacío entre una madre y su hijo. Las noches fueron largas de insomnio, preguntándome en qué fallé. El dolor de sentirse invisible ante quien le diste sentido a tu existencia no se puede describir. Cuando el taxi me dejó frente al hospital, mis piernas corrieron antes de que la mente pudiera procesar el peligro. Todo era ruido y luces, ambulancias y cuerpos corriendo como si el fin llegara. El mundo se empequeñecía. Solo existía Rodrigo. Una recepcionista fría me indicó: tercer piso, ala oeste, habitación 318. Subí en el elevador, temblando. Veía rostros de gente rota que ni alcanzaba a consolarse. Corrí por el pasillo, leyendo los números: 310, 312, 314. Faltaba poco. El corazón palpitaba tan fuerte que ahogaba mis pensamientos. Ni el miedo a la muerte, ni los recuerdos de cuando Rodrigo era niño, pesaba más que el pánico al presente. Al llegar frente a la puerta, una mano firme me sujetó el brazo inesperadamente. Casi grité de susto. El uniforme azul claro y la credencial colgando del cuello me indicaron que era una enfermera, pero la intensidad en sus ojos era algo completamente ajeno a cualquier protocolo. Sin mediar palabra, cubrió mi boca suavemente y susurró: «Entre aquí ahora mismo», silenciosa. Me arrastró hacia la habitación 317, pegada a la de Rodrigo, y cerró la puerta tras nosotras. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Por qué me había apartado de mi hijo? ¿Estaba en peligro? Quise preguntar, pero la enfermera alzó el dedo a los labios. «Escuche», musitó, señalando la pared. «Escuche y confíe en que necesita oír lo que le espera detrás de esa puerta». No pude moverse. El miedo y la seriedad absoluta en el rostro de la mujer me obligaron a obedecer. Apoyé mi oído contra la pared fría, mientras mi corazón latía con violencia en mis sienes. Lo que escuché entonces cambió mi vida para siempre. Atravesando la pared, distinguí frases que me helaron la sangre. «Ya está sedado. Nadie podrá interferir.
Si conseguimos que permanezca inconsciente durante 48 horas, podré iniciar el trámite de la transferencia. Todo está listo. El abogado ha falsificado las firmas y las fechas. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La traición era absoluta, y la enemiga no provenía de fuera, sino del lugar donde debí encontrar protección. Mi nuera había preparado todo para arrebatarle a Rodrigo no solo la vida, sino también todo lo que le pertenecía. «No te preocupes por su madre», prosiguió Valeria. «No tiene ningún derecho legal. En caso de que se ponga difícil, puedes tranquilizarla. Nadie va a creerle». Beatriz me tomó de la mano en ese instante, transmitiéndome una fuerza silenciosa. Yo luchaba contra el deseo de irrumpir a los gritos, de romper la puerta y enfrentar esos monstruos, pero algo en su determinación me enseñó a esperar. Me obligué a mantener la calma, a seguir escuchando cada palabra como si mi propia vida dependiese de ello. El hombre, que ahora comprendía era un abogado, expuso con frialdad el procedimiento. «Si todo sale según lo planeado, dentro de 2 días la cuenta estará a tu nombre, y la propiedad también. El apartamento en el que vivió su madre 40 años, ese será tuyo. Hasta tienes las llaves, solo falta que él no despierte». Mi pecho ardía de indignación. «¿Y si él se recupera?», preguntó Valeria, casi sin emoción. El abogado no titubeó. «Complicaciones cardíacas postraumáticas son comunes. Siempre se puede justificar una recaída. No debe alarmarte». El mundo se tornó gris y pegajoso. Ni un solo sonido lograba apartarme de esa pesadilla. En un momento, Valeria mencionó el dinero. «Son $240,000 y la casa. No podemos desaprovechar esta oportunidad». Su voz era la de alguien que nunca sintió afecto, solo ambición. La enfermera apoyó su frente contra la pared por un segundo y luego me indicó salir del cuarto. No podía respirar. Caminé tras ella hasta una pequeña sala de servicio donde me dejó sentarme. «Debe tranquilizarse», susurró. «Llevo semanas sospechando. Esa mujer jamás me convenció. He visto cosas extrañas cada día. Me llamo Beatriz y sé que esto es peligroso para usted y para Rodrigo». Quise preguntar tantas cosas, pero mi voz estaba rota. Solo logré exclamar: «¿Por qué? ¿Por qué haría esto?». Beatriz no tuvo dudas. «Ambición, señora. Pero no solo eso. Ella ha estado trayendo comida especial. Nunca permitía que el personal del hospital la alimentara. Hoy mismo vi que mezclaba una sustancia en su vaso de agua. Fui testigo y tengo pruebas fotográficas». Me mostró imágenes en su celular. La mano de Valeria colocando polvo en los alimentos, la bolsa de mano con sobres etiquetados. Envié muestras a un laboratorio privado. Los análisis indican presencia de hipericina y otras sustancias que causan síntomas parecidos a los de una insuficiencia cardíaca. Conozco estos patrones porque perdí una prima por culpa de un marido que la fue envenenando lentamente, y nadie lo creyó hasta que fue demasiado tarde. Ese relato me sacudió hasta lo más profundo. Intenté calcular el tiempo, los meses en que Rodrigo se había ido apagando frente a mí, y yo atribuía todo al estrés del trabajo y al distanciamiento. Valeria orquestó cada visita, cada llamada, alejó a Rodrigo poco a poco de usted. «Nunca fue casual», confirmó Beatriz. Yo sentía un vértigo insoportable. Los recuerdos martillaban mi mente. Tiempos felices en el apartamento, sacrificios interminables, el milagro de criar a Rodrigo sola. Ahora, todo eso era convertido en arma por quienes solo veían cifras y escritura en documentos. La enfermera me advirtió: «No puede acusarlos abiertamente. Si interviene sin pruebas sólidas, pondrá en riesgo a su hijo y ellos tomarán precauciones imposibles de detectar». Yo he grabado la conversación. Ya informé a un detective, pero todo depende de conseguir la confesión completa y de que usted mantenga la calma. Debí tomar la decisión más difícil: callar, disimular mi temor y volver a ser la madre invisible, la mujer que nadie toma en serio, al menos hasta que el peligro pasara. Solo así protegería a Rodrigo y desenmascararía a Valeria. Salí del cuarto de servicio y me maquillé una expresión de fragilidad común. Ingresé a la habitación donde mi hijo dormía, pálido y vulnerado, con cables rodeando sus muñecas y la respiración mecánica invadiendo el ambiente.
Valeria fingía una angustia perfecta, buscó mi mirada e incluso me ofreció un abrazo. «Sé que esto es duro, Carmen», murmuró con voz que dolía por su frialdad disfrazada. «Por favor, dejemos nuestras diferencias atrás. Rodrigo nos necesita unidas». Contuve el temblor de mi mano. Respondí con un gesto comprensivo y luego me acomodé en el rincón donde la enfermera me había dicho que podía observar sin estorbar. El abogado pasó de largo frente a la puerta, luciendo seguro y altivo. Durante varios minutos observé el teatro de gestos, de caricias escenificadas, mientras, calle por dentro, rezaba por fortaleza. Horas después, Beatriz me entregó un pequeño dispositivo de grabación. «Guárdelo bien, de aquí depende la vida de Rodrigo. Vaya a la policía cuando tenga fuerza suficiente». Sentí el peso del aparato en mi palma, como si sostuviera el destino entero de mi hijo entre los dedos. Al salir del hospital esa noche, supe que mi vida nunca sería igual. Todo lo que escuché, y todo lo que estaba a punto de descubrir, transformaría para siempre el significado del amor y la traición. Al amanecer, tomé el dispositivo que Beatriz me había entregado y lo guardé en el fondo de mi bolso, envuelto en un pañuelo. Era mi única arma, la única prueba tangible de que no estaba enloqueciendo, de que el monstruo que había visto durante años detrás de la sonrisa perfecta de Valeria era real. Pero sabía que eso solo no bastaría. Necesitaba más, necesitaba algo irrefutable que ningún juez pudiera ignorar. Beatriz me había dado el nombre de un detective, un hombre llamado Ismael Vega que trabajaba en casos de fraude familiar. Me costó toda la mañana reunir el coraje para llamarlo. Cuando finalmente marqué el número, mi voz tembló al explicarle la situación. Él escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer preguntas puntuales sobre fechas, nombres y detalles específicos. «Señora Carmen, lo que me cuenta es grave. Si esa mujer realmente está envenenando a su hijo y planeando robarle todo, necesitamos actuar rápido, pero también con inteligencia. Un movimiento en falso y ella puede desaparecer con todo». Me citó en su oficina esa misma tarde. Era un lugar pequeño y discreto, en una zona comercial del centro de la ciudad. Ismael resultó ser un hombre de unos 50 años, cabello canoso y mirada penetrante que transmitía experiencia. Le mostré las fotografías que Beatriz había tomado, le entregué la grabación y le conté cada detalle que recordaba de la conversación entre Valeria y el abogado. Él tomó notas meticulosamente, sin perder ningún elemento. «Lo primero que debo decirle es que su nuera no es quien dice ser», afirmó tras revisar toda la información. Corrí una verificación preliminar de antecedentes. El nombre completo que me dio, Valeria Méndez, aparece vinculado a 3 casos de fraude matrimonial en estados distintos: Jalisco, Nuevo León y Puebla. En cada uno, se casó con hombres de posición económica estable, los aisló de sus familias y desapareció con sus bienes. En 2 ocasiones logró escapar antes de que las autoridades pudieran detenerla. En el tercer caso, el hombre murió en circunstancias sospechosas que nunca se investigaron a fondo. Sentí que el aire se vaciaba de mis pulmones. Todo cobraba sentido de repente. La frialdad, el aislamiento progresivo de Rodrigo, las excusas constantes para no visitarme. Valeria había ejecutado el mismo plan que con sus víctimas anteriores, solo que esta vez yo estaba en el camino. «¿Por qué nadie la detuvo antes?», pregunté con la voz quebrada. Ismael suspiró pesadamente. «Porque es astuta. Cambia de identidad, altera documentos, se mueve entre jurisdicciones. Además, las víctimas o sus familias suelen sentir vergüenza y no denuncian. En otros casos, simplemente no tienen pruebas suficientes». El detective trazó un plan. Necesitábamos documentar todo. Cada visita de Valeria al hospital, cada sustancia que administrara a Rodrigo, cada conversación con el abogado corrupto. Beatriz sería clave en ese proceso, ya que tenía acceso directo a la habitación y podía monitorear los movimientos sin levantar sospechas. Pero usted, señora Carmen, debe hacer algo muy difícil: actuar como si no supiera nada. Valeria no puede sospechar que estamos sobre ella. Si lo hace, podría acelerar sus planes o, peor aún, hacerle daño a su hijo de inmediato. Acepté,
aunque cada fibra de mi ser gritaba por confrontarla, por arrancarle la máscara frente a todos. Pero Rodrigo dependía de mi capacidad para controlarme, para ser paciente y estratégica. Durante los siguientes días mantuve una rutina que rozaba lo insoportable. Visitaba el hospital cada tarde, me sentaba junto a la cama de mi hijo inconsciente y soportaba la presencia de Valeria, que representaba a la perfección el papel de esposa devastada. Gracias por estar aquí, Carmen. Sé que hemos tenido diferencias, pero en momentos como este, la familia es lo único que importa, decía con voz suave, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa para no delatarme. Beatriz trabajaba en el turno de noche y aprovechaba esos momentos para recolectar evidencia. Me enviaba fotografías de los recipientes que Valeria dejaba en la habitación, muestras de los alimentos que traía de casa y registros detallados de cada vez que manipulaba algo en la línea intravenosa de Rodrigo. El laboratorio privado confirmó lo que ya sospechábamos. Las sustancias contenían una combinación letal de hipericina y otros compuestos naturales que, administrados en dosis específicas durante semanas, simulaban un fallo cardíaco progresivo. Pero Beatriz me advirtió sobre algo más aterrador. Ayer escuché a Valeria hablando por teléfono en el pasillo. Mencionó que, si Rodrigo no mostraba señales de mejoría en las próximas 72 horas, procederían con el plan final. No especificó qué era, pero por el tono de su voz, Carmen, creo que van a intentar algo definitivo. El miedo me paralizó por un instante, pero luego se transformó en determinación. No iba a permitir que esa mujer le arrebatara la vida a mi hijo. Llamé a Ismael de inmediato. Él ya había contactado a un fiscal especializado en crímenes financieros y estaba preparando una orden de arresto, pero necesitábamos capturarla en el acto, con pruebas irrefutables. Señora, todo depende de las próximas horas. Si logramos que Valeria intente algo mientras nosotros estamos vigilando, la tendremos atrapada. Coordinamos un operativo discreto. 2 agentes de civil se apostaron en el hospital, disfrazados como visitantes. Beatriz instaló una cámara oculta en la habitación de Rodrigo, enfocada directamente hacia la cama y la mesa auxiliar donde Valeria solía dejar sus pertenencias. Yo debía mantenerme visible, actuar con normalidad para no alertarla. La noche del 4.º día desde que escuché aquella conversación, todo cambió. Llegué al hospital a las 7 de la tarde, como siempre. Valeria ya estaba allí, sentada junto a Rodrigo con una expresión serena que me revolvía el estómago. Me saludó con un abrazo breve. Hoy traje sopa casera para él. Los médicos dijeron que podríamos intentar darle algo ligero si despierta. Asentí, fingiendo agradecimiento, mientras observaba la bolsa térmica que había traído. Beatriz entró poco después para revisar los signos vitales de Rodrigo. Intercambiamos una mirada fugaz que lo decía todo. Valeria esperó a que la enfermera saliera y entonces abrió la bolsa. Sacó un termo plateado y lo destapó con cuidado. El olor a caldo de pollo llenó la habitación, pero yo sabía que había algo más. La vi abrir su bolso y extraer un sobre pequeño de papel manila. Mis manos temblaron al comprender lo que estaba a punto de presenciar. Con movimientos rápidos y precisos, Valeria vertió el contenido del sobre en el termo, revolvió con una cuchara desechable y luego lo guardó todo nuevamente. No mostró duda ni vacilación. Era la acción de alguien que había hecho eso muchas veces antes. Mi corazón latía tan fuerte que temí que ella pudiera oírlo. Pero logré mantenerme inmóvil, con la mirada fija en un punto de la pared, como si estuviera perdida en mis pensamientos. Valeria se acercó a la cama con el termo en mano. «Rodrigo, amor, voy a dejarte esto aquí por si despiertas y tienes hambre», murmuró, colocando el recipiente en la mesa junto a él. Luego se volvió hacia mí. «Carmen, voy a bajar un momento a la cafetería. ¿Quieres que te traiga algo?» Negué con la cabeza, sin confiar en mi voz. Ella sonrió y salió de la habitación. En cuanto la puerta se cerró, Beatriz entró como una ráfaga. «Lo grabamos todo. Los agentes ya están en posición. Ahora solo falta esperar a que regrese». Mi cuerpo entero temblaba de alivio y terror mezclados. Había funcionado. Teníamos la prueba definitiva. 20 minutos después, Valeria volvió con 2 cafés.
Se sentó a mi lado y bebió el suyo con tranquilidad, como si no acabara de intentar asesinar a su propio esposo. Fue en ese momento que las puertas se abrieron y 2 detectives entraron, seguidos por Ismael. Valeria Méndez queda arrestada por intento de homicidio, fraude y falsificación de documentos. Ella palideció. Sus ojos volaron hacia mí con una mezcla de sorpresa y odio puro. ¿Qué está pasando? Carmen, di algo. Pero yo no dije nada. Solo la observé mientras los agentes revisaban su bolso y encontraban más sobres, documentos falsificados con la firma de Rodrigo y una memoria USB con transferencias bancarias ya preparadas. Todo estaba ahí, cada pieza del rompecabezas que había construido para destruirnos. Mientras se la llevaban esposada, Valeria gritó acusaciones, intentó culparme de inventar mentiras, pero su voz se perdió en los pasillos del hospital. Yo me quedé junto a Rodrigo, sosteniendo su mano inmóvil, y por primera vez en días, permití que las lágrimas corrieran libremente por mi rostro. Había ganado la batalla, pero la guerra aún no terminaba. Ismael Vega se convirtió en mi aliado más confiable durante esos días oscuros. Me mantuvo informada de cada desarrollo en la investigación, explicándome con paciencia los detalles técnicos que mi mente agotada apenas lograba procesar. La evidencia recopilada era abrumadora. Las grabaciones de Beatriz, las muestras de laboratorio, los documentos falsificados encontrados en posesión de Valeria y los registros bancarios que mostraban transferencias preparadas por un total de $240,000. Todo apuntaba a una conspiración meticulosamente planeada. Pero lo que realmente hizo que mi sangre se helara fue el informe toxicológico completo. Los médicos extrajeron muestras de sangre y tejido de Rodrigo para analizarlas a fondo. Los resultados confirmaron que había sido envenenado sistemáticamente durante al menos 3 meses con una combinación de hipericina, digital y otros compuestos derivados de plantas que individualmente podían parecer suplementos naturales inofensivos. Sin embargo, juntos formaban un cóctel letal diseñado para simular un fallo cardíaco progresivo. El doctor Javier Morales, el cardiólogo a cargo del caso, me explicó la gravedad de la situación con una franqueza que agradecí, aunque doliera. Señora Carmen, su hijo ha sufrido daño significativo en el músculo cardíaco. Las toxinas atacaron directamente las células, debilitándolas de forma sostenida. El colapso que sufrió hace una semana fue el resultado acumulativo de meses de envenenamiento. Si no hubiéramos descubierto la causa a tiempo, habría sufrido un paro irreversible en cuestión de días. Escuchar esas palabras fue como recibir un golpe en el estómago. Rodrigo había estado muriéndose lentamente frente a mis ojos y yo no lo había visto. La culpa me consumía. Me despertaba en mitad de la noche preguntándome si habría alguna señal que pasé por alto, algún momento en que pude haber intervenido antes. Beatriz intentó consolarme durante una de esas noches eternas. Usted no podía saberlo, Carmen. Valeria era una experta en manipulación. Incluso yo, que trabajo aquí y estoy entrenada para detectar anomalías, tardé semanas en sospechar. No se castigue por no haber visto lo invisible. Mientras Rodrigo permanecía en coma inducido para permitir que su cuerpo se desintoxicara, la investigación sobre Valeria avanzaba como un tornado imparable. Ismael descubrió que su verdadero nombre era Mariana Ferraz, una mujer de 34 años originaria de Veracruz, con un historial criminal que abarcaba 5 estados. Cada una de sus identidades anteriores estaba respaldada por documentación falsificada de calidad profesional, lo que sugería que trabajaba con una red organizada de falsificadores. El abogado que la había acompañado en la conversación que escuché aquella noche resultó ser Mauricio Salazar, un profesional deshonesto que ya tenía antecedentes por fraude documental. Durante el interrogatorio, intentó distanciarse de Valeria, alegando que solo había brindado asesoría legal legítima, pero las grabaciones lo incriminaban directamente. Su participación en el plan para transferir fraudulentamente los bienes de Rodrigo estaba documentada palabra por palabra. Lo que más me aterrorizó fue descubrir el alcance de la red que Valeria había tejido alrededor de mi hijo. Ella no solo lo había aislado de mí, sino que había manipulado sus relaciones laborales, sus amistades y hasta sus rutinas diarias.
Encontraron en su computadora correos electrónicos donde se hacía pasar por Rodrigo, cancelando compromisos con antiguos amigos y rechazando invitaciones familiares. Había construido un muro invisible que lo separaba del mundo, dejándolo completamente dependiente de ella. Las semanas previas al colapso, Valeria había intensificado sus esfuerzos. Los registros mostraban que había visitado 3 farmacias diferentes para comprar ingredientes que, combinados, formaban las sustancias tóxicas. Ninguna compra individual levantaba sospechas, pero juntas revelaban un patrón claro. También descubrieron que había contratado a un cerrajero para hacer copias de las llaves del apartamento que yo le había dejado a Rodrigo años atrás, el mismo lugar donde crié a mi hijo con tanto sacrificio. Ismael me mostró fotografías de ese apartamento que los investigadores tomaron durante un registro. Valeria ya había comenzado a mover algunas de mis pertenencias personales que Rodrigo guardaba allí. Fotos familiares, documentos, recuerdos de su infancia. Todo estaba siendo borrado sistemáticamente, como si quisiera eliminar cualquier rastro de mi existencia en la vida de mi hijo. Ver esas imágenes fue desgarrador, pero también reforzó mi determinación de luchar hasta el final. El fiscal asignado al caso, un hombre llamado Ernesto Campos, me citó para tomar mi declaración formal. Pasé casi 4 horas relatando cada detalle que recordaba, desde el primer encuentro con Valeria hasta el momento en que escuché su conversación a través de la pared. Ernesto tomaba notas meticulosas, interrumpiendo ocasionalmente para aclarar fechas o circunstancias específicas. Al finalizar, me miró con una expresión seria. «Señora Carmen, quiero que sepa que vamos a procesar esto con toda la severidad que merece». Su nuera enfrenta cargos de intento de homicidio calificado, fraude agravado, falsificación de documentos públicos y asociación delictuosa. Si se prueba todo lo que tenemos, estamos hablando de una condena que podría superar los 30 años. Esas palabras debieron haberme dado satisfacción, pero solo sentía un vacío profundo. Ninguna sentencia devolvería a Rodrigo el tiempo perdido, la salud robada o la confianza destrozada. Ningún castigo borraría el dolor de saber que la mujer que decía amarlo había intentado destruirlo por pura avaricia. Beatriz continuó siendo mi sostén emocional durante esos días. Compartíamos largos silencios junto a la cama de Rodrigo, vigilando cada fluctuación en los monitores, esperando algún signo de mejoría. Ella me contó más sobre la prima que había perdido años atrás, una joven brillante que fue envenenada lentamente por su esposo hasta que todos creyeron que había muerto por causas naturales. Nunca pude perdonarme por no haber actuado cuando tuve sospechas. Por eso, cuando vi los mismos patrones en Rodrigo, juré que esta vez sería diferente. Usted y su hijo me dieron la oportunidad de redimirme. Le agradecí con lágrimas en los ojos, consciente de que sin su valentía, Rodrigo ya no estaría aquí. Su instinto, su coraje y su disposición a arriesgarse habían salvado la vida de mi hijo. Era una deuda que jamás podría pagar completamente. Una tarde, mientras revisaba los documentos que Ismael me había entregado sobre el historial de Valeria, encontré algo que me heló hasta los huesos. En su cuenta bancaria personal había registros de búsquedas en Internet realizadas desde su computadora. Las autoridades las habían recuperado como parte de la evidencia digital. Las búsquedas incluían términos como sustancias no detectables en autopsias, síntomas de muerte natural por fallo cardíaco y cómo heredar bienes sin testamento. Cada frase era una confirmación escalofriante de sus intenciones. Pero lo que más me impactó fue un documento que encontraron en su correo electrónico. Un borrador de esquela funeraria para Rodrigo, fechado 2 semanas antes de su colapso. Valeria había preparado el anuncio de su muerte con anticipación, detallando horarios de velorio y funeral, como si todo fuera una simple formalidad administrativa. Leer esas líneas me provocó náuseas. Había planeado cada paso con una frialdad que desafiaba cualquier comprensión humana. Mientras tanto, los médicos trabajaban incansablemente para estabilizar a Rodrigo. El proceso de desintoxicación era lento y delicado. Cada día representaba una pequeña victoria, una lectura más estable en el monitor cardíaco, una respiración menos asistida, una reacción leve a estímulos externos.
El doctor Morales me advirtió que, incluso si despertaba, el camino hacia la recuperación completa sería largo y arduo. El daño causado por meses de envenenamiento no desaparecería de la noche a la mañana. Yo permanecía a su lado, hablándole suavemente, recordándole momentos felices de su infancia, prometiéndole que cuando despertara, todo sería diferente. No sabía si podía escucharme, pero necesitaba creer que de alguna forma, en algún nivel profundo de su conciencia, mi voz llegaba hasta él y le daba fuerzas para seguir luchando. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo sabía que la verdadera prueba vendría cuando Rodrigo finalmente abriera los ojos y enfrentara la devastadora verdad sobre la mujer que había amado. Ese sería el momento más difícil de todos, y yo tenía que estar preparada para sostenerlo mientras su mundo se derrumbaba. Me levanté de un salto y corrí hacia la cama. Los ojos de Rodrigo se movían bajo los párpados cerrados. Sus dedos se contraían levemente. Presioné el botón de llamada para las enfermeras con manos temblorosas, sin apartar la vista de su rostro. «Rodrigo, mi amor, soy mamá. Estoy aquí. Vuelve conmigo», susurré, apretando su mano con toda la ternura de la que era capaz. En cuestión de segundos, el doctor Morales y Beatriz entraron precipitadamente. Ellos comenzaron a realizar evaluaciones rápidas mientras yo me hacía a un lado, conteniendo la respiración. Los párpados de Rodrigo temblaron una vez más y finalmente se abrieron. Su mirada estaba confundida, desorientada, como si intentara recordar dónde estaba y cómo había llegado allí. Sus labios se movieron, pero no emitió sonido alguno. Beatriz ajustó el gotero y le acercó un poco de agua con una jeringa especial para humedecer su garganta reseca. Pasaron varios minutos antes de que pudiera hablar. Su voz era ronca, apenas un susurro quebrado. «¿Mamá?». Esa única palabra me desarmó completamente. Las lágrimas que había contenido durante semanas brotaron sin control mientras asentía y me acercaba nuevamente. «Estoy aquí, hijo. Estás a salvo. Todo va a estar bien». No era completamente cierto, pero en ese momento lo único que importaba era que estaba vivo, despierto, respirando por sí mismo. El doctor Morales realizó pruebas básicas, respuesta a estímulos, coordinación motora, memoria inmediata. Rodrigo respondía lentamente, con dificultad, pero cada respuesta correcta era un pequeño milagro. Sin embargo, cuando intentó incorporarse y preguntó por Valeria, sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho. La mirada de Beatriz se cruzó con la mía, cargada de comprensión silenciosa. El momento más difícil había llegado. El doctor Morales decidió que era mejor esperar unas horas antes de revelarle toda la verdad, permitiendo que su cuerpo se estabilizara primero. Rodrigo pasó el resto del día entrando y saliendo de períodos de sueño ligero, despertando brevemente para beber agua o murmurar preguntas inconexas. Cada vez que mencionaba a Valeria, yo desviaba la conversación con excusas vagas, sintiéndome como una cobarde pero sabiendo que necesitaba el momento y las palabras correctas para destrozar su mundo. Esa noche, cuando finalmente estuvo lo suficientemente alerta y los médicos dieron su aprobación, me senté a su lado y tomé su mano entre las mías. «Rodrigo, hay cosas que necesitas saber, cosas terribles que sucedieron mientras estabas enfermo». Sus ojos, aún débiles pero cada vez más enfocados, me miraron con una mezcla de confusión y miedo. «¿Dónde está Valeria? ¿Por qué no ha venido?». Respiré profundamente, buscando fuerzas en algún lugar recóndito de mi ser. «Valeria está detenida. Ella intentó matarte, Rodrigo». Las palabras salieron de mi boca como piedras, pesadas y cortantes. Vi cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad, luego a negación absoluta. «No, eso no puede ser. Estás equivocada. Valeria me ama. Ella nunca...». Tuve que contarle todo. Le hablé de la conversación que escuché a través de la pared, de cómo Beatriz había sospechado y recopilado pruebas durante semanas, del envenenamiento sistemático con sustancias que simulaban un fallo cardíaco natural. Le mostré documentos que Ismael me había autorizado compartir, los análisis toxicológicos, fotografías de los sobres con veneno encontrados en la bolsa de Valeria, transcripciones parciales de las grabaciones.
Con cada nueva revelación, veía cómo algo se quebraba dentro de él. Su reacción fue devastadora. Primero vino la negación furiosa, luego las lágrimas silenciosas que rodaron por sus mejillas demacradas, y finalmente un silencio aterrador que duró casi 1 hora. No me miraba, no hablaba, simplemente observaba el techo con ojos vacíos, como si estuviera procesando la muerte de todo lo que creyó real. Intenté consolarlo, pero rechazó mi contacto con un gesto suave pero firme. «Necesito estar solo», murmuró con voz quebrada. Respeté su petición y salí de la habitación con el corazón destrozado. Beatriz me encontró en el pasillo, llorando contra la pared. «Es natural, Carmen. Acaba de descubrir que la persona en quien más confiaba lo traicionó de la forma más atroz posible. Necesita tiempo para asimilarlo». Yo sabía que tenía razón, pero el dolor de verlo sufrir así, después de todo lo que ya había soportado, era casi insoportable. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y dolor compartido. Rodrigo alternaba entre episodios de ira silenciosa, tristeza profunda y momentos de aparente aceptación que resultaban aún más preocupantes. El doctor Morales recomendó que iniciara terapia psicológica de inmediato para procesar el trauma, tanto físico como emocional. Una psicóloga especializada en víctimas de abuso, la doctora Elena Ruiz, comenzó a visitarlo diariamente. Mientras tanto, el caso judicial avanzaba con rapidez inusitada. El fiscal Campos me informó que la fecha del juicio preliminar se había fijado para dentro de 2 meses. Valeria permanecía detenida sin derecho a fianza debido a la gravedad de los cargos y el riesgo de fuga, considerando su historial de identidades falsas. Mauricio Salazar, el abogado corrupto, había aceptado un acuerdo con la fiscalía. Testificaría contra Valeria a cambio de una reducción de condena. Ismael me llevó a presenciar una de las audiencias preliminares. Ver a Valeria sentada en el banquillo de los acusados, vestida con el uniforme carcelario, fue surrealista. Lucía diferente sin el maquillaje cuidadoso y la ropa elegante que siempre usó para representar su papel. Su verdadera naturaleza estaba expuesta para que todos la vieran. Fría, calculadora, desprovista de cualquier rastro de humanidad. Cuando nuestras miradas se encontraron por un breve instante, no vi arrepentimiento ni vergüenza, solo resentimiento puro. El testimonio de Mauricio Salazar resultó devastador para la defensa de Valeria. Él detalló meticulosamente cómo ella lo había contactado meses atrás con un plan específico: aislar a Rodrigo, debilitarlo físicamente mediante envenenamiento gradual, preparar documentación falsa para transferencias de propiedades y cuentas bancarias, y finalmente eliminarlo de forma que pareciera muerte natural. Mauricio admitió que había aceptado porque ella le ofreció un porcentaje significativo del botín, aproximadamente $50,000. Escuchar esos detalles en voz alta, en un tribunal formal, hizo que todo pareciera aún más real y más horrendo. La frialdad con la que habían planeado asesinar a mi hijo, como si fuera simplemente una transacción comercial, me provocó náuseas. Tuve que salir de la sala durante un receso para recuperar la compostura. La abogada defensora de Valeria intentó argumentar que su cliente había sido manipulada por Mauricio, que las pruebas eran circunstanciales y que las grabaciones podrían haber sido editadas. Pero la evidencia era abrumadora. Análisis forenses confirmaban la autenticidad de las grabaciones, múltiples testigos corroboraban el comportamiento sospechoso de Valeria y los resultados toxicológicos eran irrefutables. No había forma de negar lo innegable. Una semana después de despertar, Rodrigo finalmente accedió a hablar conmigo sobre lo sucedido. Fue una conversación dolorosa pero necesaria. «Mamá, lo siento tanto. Fui ciego, sordo a todas las señales. Te aparté de mi vida porque ella me convenció de que eras controladora, de que querías sabotear mi felicidad. Me hizo creer que el amor significaba elegirla a ella sobre todos los demás, incluso sobre ti». Su voz se quebró al final. Le tomé las manos, ahora más fuertes que hace días, pero todavía frágiles. «No tienes que disculparte conmigo. Tú fuiste la víctima de una manipuladora experta. Valeria sabía exactamente cómo explotar tus emociones, cómo convertir tu amor en un arma contra ti mismo. Lo importante es que estás vivo
y que ahora conoces la verdad. Rodrigo lloró en mis brazos esa tarde, como no lo había hecho desde que era niño. Lloraba por el tiempo perdido, por la confianza destrozada, por los años que Valeria le robó con mentiras. Pero también lloraba de alivio por estar vivo, por tener una segunda oportunidad, por redescubrir que el amor incondicional de su madre nunca había desaparecido a pesar de todo. Cuando el fiscal me pidió que testificara en la audiencia principal, acepté sin dudarlo. Era mi oportunidad de asegurar que Valeria pagara por cada segundo de sufrimiento que causó. Llegó el día y subí al estrado con la determinación grabada en cada fibra de mi ser. Relaté toda la historia, desde mis primeras sospechas sobre Valeria hasta el momento en que escuché su confesión a través de la pared del hospital. Hablé de las noches en vela, del miedo atroz de perder a mi hijo, de la valentía de Beatriz al arriesgar su carrera para salvar una vida. Cuando terminé, el silencio en la sala era absoluto. Incluso el juez parecía conmovido. La defensa intentó desacreditar mi testimonio, pero cada pregunta que me hicieron solo reforzó la solidez de la evidencia. Al final, la verdad es inquebrantable cuando está respaldada por hechos. El veredicto llegó 2 meses después. Culpable de intento de homicidio calificado, fraude agravado, falsificación de documentos y asociación delictuosa. La sentencia fue de 28 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 20. Mauricio Salazar recibió 15 años por su participación como cómplice. Cuando escuché el martillo del juez sellando la sentencia, sentí que un peso enorme se levantaba de mis hombros. No era venganza lo que buscaba, era justicia. Era la certeza de que Valeria no podría hacerle daño a nadie más durante mucho tiempo. Rodrigo, quien asistió a la lectura del veredicto apoyándose en un bastón, cerró los ojos y respiró profundamente. Un capítulo terrible de nuestras vidas finalmente se cerraba, permitiendo que otro, lleno de sanación y esperanza, pudiera comenzar. La recuperación física de mi hijo tomó casi 8 meses completos. Fueron meses de terapias cardiovasculares, regímenes nutricionales estrictos y ejercicios graduales que lo ayudaron a recuperar la masa muscular perdida. Pero la recuperación emocional fue mucho más larga y profunda. Durante el primer año, Rodrigo luchó contra depresión severa, ataques de ansiedad y una sensación abrumadora de vergüenza por haber sido tan ciego ante la manipulación de Valeria. La doctora Ruiz, su psicóloga, trabajó incansablemente con él para reconstruir su autoestima y enseñarle que ser víctima de abuso no era un reflejo de debilidad, sino de la crueldad calculada de otra persona. Asistir a sesiones de terapia grupal con otras víctimas de fraude y abuso doméstico le mostró que no estaba solo, que miles de personas habían pasado por experiencias similares. Escuchar sus historias, compartir la propia y encontrar solidaridad en el sufrimiento colectivo fue transformador para él. Durante esos meses, Rodrigo y yo reconstruimos nuestra relación desde los cimientos. Volvimos a tener cenas los domingos en mi casa, donde cocinábamos juntos recetas que él amaba de niño. Caminábamos por el parque cada sábado por la mañana, conversando sobre todo y sobre nada, reconectando esos hilos invisibles que Valeria había intentado cortar. Él me contó sobre los años de manipulación, cómo cada comentario venenoso de ella había plantado dudas sobre mí en su mente, cómo se había sentido dividido entre 2 mujeres que aparentemente se odiaban, sin comprender que solo una de ellas realmente lo amaba. Mamá, Valeria me convenció de que tu preocupación era control, de que tus llamadas eran intromisiones, de que tus consejos eran intentos de sabotear mi matrimonio. Me hizo creer que crecer significaba apartarme de ti. Me confesó una tarde mientras tomábamos café, y yo fui tan estúpido que le creí. Le tomé la mano a través de la mesa. No fuiste estúpido, fuiste humano. Confiaste en alguien que no lo merecía. Pero de eso se trata aprender, Rodrigo. Ahora reconoces las señales, entiendes los patrones. Eso te hace más fuerte, no más débil. El proceso legal finalmente concluyó 1 año después del veredicto inicial. Valeria intentó apelar la sentencia, pero la apelación fue rechazada. Mauricio Salazar cumplió su parte del acuerdo y actualmente está purgando su condena en una prisión estatal.
Ismael Vega nos mantuvo informados de cada desarrollo, asegurándose de que ningún detalle legal quedara sin resolver. Pero lo más importante no fue la justicia legal, sino la justicia emocional que Rodrigo encontró al decidir transformar su trauma en algo significativo. Fue él quien propuso la idea durante una cena familiar. «Mamá, quiero que lo que nos pasó sirva para algo. No quiero que otras familias sufran lo que nosotros sufrimos sin tener a dónde acudir». Sus ojos brillaban con determinación renovada. Así nació la Fundación Nuevo Amanecer. Rodrigo liquidó la casa que había compartido con Valeria, un lugar que solo le traía memorias envenenadas, y utilizó parte del dinero recuperado de las cuentas fraudulentas para establecer la base de la organización. Yo aporté mis ahorros y contactos, mientras que Beatriz se unió como asesora de salud. Ismael Vega ofreció servicios legales pro bono para las víctimas que atendíamos. La fundación se enfoca en 3 áreas principales: apoyo legal para víctimas de fraude familiar, asistencia psicológica especializada en trauma por abuso y capacitación para profesionales de la salud sobre cómo detectar señales de envenenamiento doméstico y manipulación. En 3 años, hemos ayudado a más de 200 familias en situaciones similares a la nuestra. Cada caso es diferente, pero todos comparten ese hilo común: personas que confiaron en alguien que no lo merecía y pagaron un precio terrible. Una de nuestras iniciativas más exitosas ha sido el programa de capacitación para enfermeras y médicos. Beatriz desarrolló un protocolo específico basado en su experiencia con Rodrigo, enseñando a los profesionales de salud a reconocer patrones sospechosos, familiares excesivamente controladores, pacientes que empeoran solo cuando están con ciertas personas, síntomas que no coinciden con diagnósticos convencionales. Hemos impartido talleres en hospitales por todo el país, desde Guadalajara hasta Monterrey, y los testimonios de vidas salvadas gracias a estas capacitaciones nos llenan de orgullo. Rodrigo encontró sanación no solo en ayudar a otros, sino también en permitirse volver a confiar. Hace 1 año y medio, conoció a una mujer llamada Sofía en uno de nuestros eventos de recaudación de fondos. Ella trabajaba como trabajadora social en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Al principio, Rodrigo se resistió a cualquier acercamiento romántico. El miedo a volver a ser engañado lo paralizaba. Pero Sofía fue paciente, auténtica y transparente, de formas que Valeria nunca fue. Vi cómo mi hijo aprendió a distinguir entre amor genuino y manipulación. Sofía no intentó aislarlo de mí. Al contrario, me incluía en sus planes, valoraba mi opinión y construía puentes en lugar de muros. No exigía acceso a sus cuentas bancarias ni presionaba para cambiar su rutina. Respetaba sus límites y compartía sus propias vulnerabilidades sin usarlas como armas. Lentamente, Rodrigo volvió a abrirse, a arriesgarse, a creer que no todas las personas esconden intenciones oscuras. Cuando me presentó formalmente a Sofía hace 1 año, pude ver en sus ojos la diferencia entre lo que sintió por Valeria y lo que siente ahora. Ya no era aquella adoración ciega y desesperada, sino algo más tranquilo, más sólido. Era respeto mutuo, comprensión profunda y cariño construido sobre honestidad. Me sentí profundamente agradecida de presenciar esa transformación. Hace 6 meses, Rodrigo me llevó a visitar el apartamento donde crecí como madre soltera, el mismo que Valeria intentó robarle. Lo habíamos recuperado legalmente después del juicio, pero él no había querido volver allí durante mucho tiempo. Sin embargo, ese día me tomó de la mano y caminamos juntos por las habitaciones llenas de recuerdos. «Mamá, quiero donar este lugar a la fundación. Podemos convertirlo en un refugio temporal para víctimas que necesitan escapar de situaciones peligrosas mientras se resuelven los casos legales». Lloré de emoción al escuchar su propuesta. Ese apartamento, que representó tantos años de sacrificio y amor, ahora serviría para proteger a otros. Era el círculo perfecto: transformar dolor en esperanza, convertir un lugar que casi fue arrebatado por la codicia en santuario para los vulnerables. Hoy, el refugio Casa Nuevo Amanecer alberga a 6 familias simultáneamente. Ofrecemos hospedaje seguro,
asesoría legal gratuita, terapia psicológica y programas de capacitación laboral para ayudar a las víctimas a reconstruir sus vidas. Beatriz supervisa el aspecto médico, asegurándose de que quienes llegan con problemas de salud reciban atención adecuada. Rodrigo administra la parte financiera y legal, utilizando las habilidades que desarrolló en su carrera profesional para blindar a las víctimas contra quienes intentan despojarlas. Yo me encargo de contar nuestra historia. Viajo por el país dando pláticas en universidades, centros comunitarios y conferencias de salud pública. Cada vez que subo a un escenario y veo los rostros en la audiencia, algunos escépticos, otros desesperados, muchos buscando esperanza, recuerdo aquella tarde terrible en el hospital cuando escuché a Valeria planeando asesinar a mi hijo. Recuerdo el pánico, el miedo paralizante, la sensación de que el mundo se desmoronaba. Pero también recuerdo la valentía de Beatriz, quien arriesgó su carrera por hacer lo correcto. Recuerdo la determinación de Ismael, quien luchó incansablemente por justicia. Recuerdo el momento en que Rodrigo finalmente abrió los ojos y vi que había sobrevivido. Y recuerdo la decisión que tomamos juntos de no permitir que el trauma nos definiera, sino que nos transformara. En cada plática comparto lecciones aprendidas con sangre, sudor y lágrimas. Confíen en sus instintos cuando algo no se siente correcto. No ignoren señales de alerta por miedo a parecer paranoicos. Busquen ayuda antes de que sea demasiado tarde. Recuerden que el amor verdadero nunca les pedirá que se alejen de quienes los aman incondicionalmente. Y sobre todo, les recuerdo que nunca es tarde para luchar por quienes aman, que el amor de una madre es una fuerza inquebrantable que puede atravesar cualquier oscuridad. Hace 3 semanas recibimos una carta en la fundación. Era de una mujer llamada Teresa, quien había asistido a una de mis pláticas hace un año. Escribió para contarnos que, gracias a reconocer las señales que describí, logró detectar que su hijo estaba siendo manipulado y envenenado por su pareja. Actuó a tiempo, recopiló pruebas con ayuda de un médico alerta y salvó la vida de su hijo. Usted me enseñó que las madres tenemos un poder especial. El poder de ver más allá de las máscaras, de luchar cuando todos se rinden, de nunca abandonar. Gracias por darme el valor de confiar en mi instinto. Lloré al leer esa carta. Rodrigo también lloró, porque esa es la victoria más grande. No solo haber sobrevivido, sino haber convertido nuestro sufrimiento en escudo para otros. Hoy tengo 67 años. Mi cabello es completamente blanco. Mis manos muestran las arrugas del tiempo, y el cansancio a veces pesa más que antes. Pero me siento más fuerte, más viva y más necesaria que nunca. Rodrigo está sano, enamorado de una mujer maravillosa y dedicado a una causa que da sentido a su segunda oportunidad. Valeria cumple su condena en una prisión donde finalmente no puede hacerle daño a nadie. Cuando miro hacia atrás, no veo solo la tragedia. Veo la prueba de que el amor verdadero sobrevive a la traición, de que la justicia existe cuando luchamos por ella, de que incluso en los momentos más oscuros hay luz si sabemos dónde buscarla. Veo una madre que corrió desesperada por los pasillos de un hospital sin saber que ese día cambiaría su vida para siempre. Y veo a esa misma madre hoy, transformada por el fuego pero no consumida por él, más fuerte precisamente porque casi se rompe. Esta es mi historia. Es la historia de Rodrigo. Es la historia de Beatriz, de Ismael, de todas las familias que hemos ayudado y de todas las que aún ayudaremos. Es una historia de terror, pero también de esperanza, de traición, pero también de amor inquebrantable, de casi pérdida, pero también de redención profunda. Y si hay algo que quiero que quede claro después de compartir todo esto es esto. Nunca subestimen el poder de una madre que lucha por su hijo. Nunca ignoren los instintos que les dicen que algo está mal. Y nunca, jamás, pierdan la esperanza de que incluso en las circunstancias más desesperadas es posible un nuevo amanecer.